geográficas y climáticas provenientes de diferentes bases globales del tipo de los sistemas de información, con la ayuda de los sistemas de información geográfica. Una vez que tenemos caracterizado cada uno de los sitios, se han seleccionado muestras a partir de una técnica de muestreo que permite evaluar la distribución multivariada de los múltiples del conjunto de sitios, es decir, de la población, y elegir la conformación óptima en términos de captar la variabilidad del grupo de variables seleccionadas. Ante estas muestras se han determinado los índices. Por un lado, el índice de retención, para el cual se hicieron determinaciones de atracina y glifosato, y por otro lado, el índice de disipación, el cual trabajamos con atracina. De esta manera queda conformada la base de datos, que es la alimentación del resto del trabajo. Bueno, como habíamos dicho antes, hay una heterogeneidad ambiental interesante, por lo tanto hemos diseñado un protocolo de zonificación para lograr una estratificación que nos ayude a interpretar la variabilidad del territorio. Para eso, este protocolo cuenta con múltiples pasos. En primer lugar, un preprocesamiento que implica el modelado espacial de cada una de las variables. Luego, el núcleo del protocolo es una reducción de la dimensionalidad debido a las múltiples variables incidentes a partir de un multispati-PCA. Un multispati-PCA es un análisis que tiene en cuenta la espacialidad a partir de una matriz con pesos espaciales que se estima a través de un índice de Moran en función de una grilla de vecindarios previamente definida. Es decir, incorpora la espacialidad a la reducción de dimensiones. A partir de las variables sintéticas de este análisis, se realiza un análisis de conglomerado difuso y por diferentes índices se elige un número de configuraciones óptimo para determinar el número de grupos en la clasificación no supervisada. Finalmente se grafica en el territorio y obtenemos la zonificación. La implementación de este protocolo arroja los siguientes resultados. Primero, en referencia a cada una de las variables incidentes, por un lado, que hay una amplia variabilidad en las mismas, el coeficiente de variación de las variables que de entrada van de un 7 a un 273%. El rango del semivariograma de la modelación espacial de cada una de las variables va desde 50 kilómetros a 180 kilómetros, algo bastante lógico para la escala que venimos trabajando. La variabilidad espacialmente estructurada de un 35 a un 68%, y el error de predicción de cada una de las variables ha registrado valores de entre el 8 y el 30%. Respecto a la construcción de variables sintéticas, bueno, 3 componentes principales espaciales explican el 85% de la variabilidad total. Estas son las 3 componentes principales que entran al análisis de conglomerado, en las cuales, bueno, estas son las principales las variables que más contribuyen a cada una de las componentes. En la primera podemos ver que se destacan las variables que tienen que ver con la textura de los suelos. Luego, en la 2, pH, potasio, temperatura y precipitación. Y en la 3, elevación y sodio. Bueno, vale destacar que también probamos la secuencia metodológica teniendo en cuenta componentes principales clásicas comparadas con las espaciales. Dentro de lo que es el análisis de conglomerado, la mejor configuración arroja 4 grupos. Estos 4 grupos han sido, además de validados por los índices, que básicamente lo que hacen es hacer una relación entre la suma de cuadrados, la variabilidad entre y dentro de los grupos. Se ha dejado un grupo de variables externas, es decir, que no han participado de la clasificación. Esas variables externas tenían que ver con un grupo de micronutrientes y conductividad eléctrica. Y se ha evaluado el comportamiento en las 4 zonas. Si el comportamiento de esas variables externas es distinto en las 4 zonas, lo tomamos como una forma de validación. Bien, y por último, esta fue la forma de validar la configuración, es decir, la zonificación, y por último el protocolo como tal se ha validado por validación cruzada, es decir, corriendo el protocolo, dejando cierta parte de los datos afuera.
Bien, esta es la zonificación resultante para el territorio. Ahora voy a comentar medianamente las principales características de cada una de las zonas propuestas. Bueno, tenemos la zona 1, que es la zona que está al noroeste de la provincia, es una zona con un pH ligeramente básico, es la zona que mayor porcentaje de arena, bueno, no la que mayor, con un porcentaje de arena importante. Se trata de, bueno, suelos sueltos, es la región correspondiente al bolsón chaqueño en la provincia, y las precipitaciones son las menores. También es una zona donde se registra la presencia de salinas, por eso la conductividad eléctrica se ve la más alta. Por otro lado tenemos la zona 2, que es la zona de serranías y piedemonte. Allí se concentra la superficie boscosa más importante de la provincia, es la zona menos intervenida, por eso las variables que tienen que ver con carbono orgánico y carbono orgánico en sí mismo registran los mayores valores. Bueno, obviamente los mayores valores de elevación y los menores valores de temperatura. La zona 3 corresponde a una zona, bueno, muy amplia, pero con suelos, corresponde sobre todo a la llanura loésica. Ya los suelos aquí son bastante más pesados, el porcentaje de arena es más importante y las precipitaciones son las mayores, respondiendo obviamente a que tiene la provincia en sí. Y por último, la zona 4, que es una zona que también de suelos sueltos, donde se concentran las pampas arenosas de la provincia, donde el pH es ligeramente ácido y, bueno, como había dicho, las variables por ahí que tienen que ver con la fertilidad química del suelo son las más bajas. Bien, en términos de las conclusiones sobre la zonificación. Por un lado, la fusión de información que se produce a través del modelado espacial de cada una de las variables que entran al análisis ayuda a entender la estructura espacial de cada una de las variables y además mejora la zonificación generando zonas más contiguas. Usar las componentes principales es una mejor alternativa que las componentes principales clásicas en la zonificación. Y bueno, se obtienen 4 zonas espacialmente coherentes en la provincia. Bien, ahora sí, entramos de lleno a la predicción del proceso de retención de herbicidas en suelo. Para esto se ha realizado esta propuesta metodológica que, bueno, obviamente implica primero la determinación del coeficiente y por otro lado la construcción del modelo predictivo. Para la construcción del modelo predictivo debemos primero hacer una selección de variables con potencialidad predictiva. Vemos que tenemos muchas variables posibles para armar estos modelos de predicción y hay que optimizar el modelo que se elija como tal. Pero contábamos con varias alternativas para la predicción espacial. Es por eso que previamente hicimos una evaluación de las alternativas posibles a partir de la predicción del coeficiente de retención de glifosato. Para eso generamos el diseño que podemos ver aquí. Evaluamos estas estrategias metodológicas, una regresión lineal múltiple estimada por mínimos cuadrados, una regresión lineal múltiple estimada por máxima verosimilitud restringida, una regresión por mínimos cuadrados, una partial least square, una regresión por bosques generalizados, una regresión por bosques aleatorios y una regresión bayesiana estimada por INEA. Todas estas estrategias las probamos teniendo en cuenta las coordenadas espaciales de infraestructura de medias y evaluando la correlación espacial o teniéndola en cuenta o sin tenerla en cuenta. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más de cada uno de los modelos que hemos evaluado. Bueno, en primer lugar, obviamente, una regresión lineal múltiple, donde, bueno, beta 0 es el intercepto, beta j el vector de efectos fijos, es decir, el vector de variables incidentes en la explicación del KD,
Y un término del error. En la covarianza, la matriz varianza y covarianza de los errores es donde se modela la estructura espacial a partir de una función determinada por la distancia entre las observaciones. Es decir, modelamos el efecto espacial en la matriz de varianza y covarianza residual. Por otro lado, tenemos este grupo de modelos basados en árboles y aprendizaje automático. Estos modelos parten de particiones binarias recurrentes del grupo de observaciones y determinan en cada partición valores, en cada nodo o partición, valores umbrales de las variables explicativas para explicar una variable de respuesta. Estos árboles se mejoran por remuestreo y ensamblaje y dan lugar a estas técnicas de regresión, de aprendizaje automático tan utilizadas, como son el Random Forest o el Boosting Regression. Si el ensamble es del tipo Baggin, hemos elegido un Random Forest, y si el ensamble es del tipo Boosting, es decir, un ensamble del tipo secuencial, ajusta los modelos a partir de los residuos de los anteriores, hemos elegido un modelo tipo Boosting Regression. Es importante decir que estos modelos tienen buena capacidad para entender interacciones complejas y estructuras no lineales. Entonces, además de utilizarlo como método de predicción, lo hemos utilizado en la selección del subgrupo de variables predictoras o con potencialidad explicativa, ya que de esta manera se pueden evaluar o rescatar variables que incidan no linealmente o con estructuras de interacción compleja. Bien, y por último, un modelo de regresión múltiple muy usado últimamente en lo que son los modelos espaciales y espaciotemporales, que es una regresión múltiple estimada por integraciones anidadas de Laplace. Aquí el efecto aleatorio se estima en sí como parte de la matriz de varianzas y covarianzas, pero de los efectos aleatorios. Sí, es un proceso, se asume un proceso gaussiano latente. La matriz de varianzas y covarianzas de los efectos de sitio está definida por una estructura, por una función de Maten que se resuelve por ecuaciones diferenciales parciales en una malla. O sea, a diferencia de los otros modelos que trabajan sobre una red de vecindarios, aquí se construye una malla, en la cual los efectos espaciales se estima en cada nodo. Franca. Sí. Roberto Fernández acá. Una pequeña pausa para asegurarnos que los tres jurados estén escuchando bien y en la diapo correcta. Antonio, ¿todo en orden? Sí, en mi caso está todo en orden, todo bien. Bueno, ¿ningún problema con el sonido? No, ninguno, sí, lo corto de nuevo, pero estoy escuchando perfectamente. Digo que corto la salida, ¿no? Del mío, de mi máquina. Muchas gracias. Valeria, Susana. Perfecto, se escucha muy bien. Las dos. Bueno, muchas gracias. Sí. Perdón la interrupción, Franca, gracias. Bueno, gracias. Bien, en este sentido, pasamos justo habíamos terminado de explicar ahí las alternativas de la evaluación de modelos, y estos son los resultados. Perdón, disculpen. Los modelos, la diversidad de modelos o de naturaleza de modelos que hemos utilizado nos lleva a que la forma comparativa, la forma que tenemos para compararlos, sea la evaluación de su capacidad predictiva. Para eso hemos usado estas medidas. Por un lado, el error de predicción global, que es la raíz cuadrada media del error relativa a la media general. Por otro lado, un error de predicción sitio específico, que es básicamente el residuo de cada sitio expresado en relación a la media observada del sitio, como para saber cuánto nos estamos equivocando en la predicción en cada sitio. Y por otro lado, como para evaluar cuánto nos estamos equivocando en lo que es la interpretación de los modelos, hicimos una categorización en cuanto a cómo interpretamos los coeficientes para
glifosato usamos estos umbrales y para atracina usamos estos otros, pero la idea fue hacer una matriz de confusión entre la clasificación de los observados y predichos como una medida de ver cuánto nos estábamos equivocando en la interpretación real del índice en los modelos. Bien, en términos de la comparación de modelos, los errores de predicción globales han tenido desempeños muy similares, mejoran los modelos un poco teniendo en cuenta la estructura espacial, ya sea en la matriz de efectos aleatorios, en la matriz de errores en sí, y el método que menor error global genera es, INLA a partir de su estructura espacial por SPDI. Por otro lado, la tasa de clasificación correcta, estos son los rangos de valores que han obtenido. Aquí tiene un mejor comportamiento la regresión por boosting. Y en lo que es los errores sitio específicos, aquí se muestran el porcentaje de errores sitio específicos menor al 20%. Son estos también los rangos de valores, y aquí los mejores métodos, los mejores resultados se pelearon entre INLA, SPDE y GBR. Nosotros elegimos seguir en nuestro protocolo e incorporar la regresión bayesiana por INLA, porque en alguna medida había tenido los resultados ligeramente mejores, pero además por esta forma que tiene de modelar el efecto del sitio en la matriz de efectos aleatorios, lo hace de tal manera, armando la malla y estimando la matriz SPD en los nodos, que genera una matriz rala, lo cual trae algunos beneficios computacionales a la hora de la estimación. Por otro lado, por el manejo de las medidas de incertidumbre y del traslado del error, yo no lo comenté antes, pero los KD son cocientes y las distribuciones son bastante asimétricas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es convertirlas a escala logarítmica para así poder trabajarlas mejor. En ese sentido, la alternativa bayesiana, al estimar una distribución a posteriori, hacemos la transformación inversa directamente sobre los datos de esa distribución a posteriori, y eso es una ventaja respecto a otros métodos en el término de transformación. Y por otro lado también tiene algunas ventajas en el sentido de que permite trabajar sin tener necesidad de registro completo de todas las covariables en todos los sitios para modelar. Bien, estos son los resultados de los modelos para predecir tanto el coeficiente de retención de atracina como el coeficiente de retención de glifosato. Podemos ver que las medidas de error global son del 30% para atracina y del 13% para glifosato. En términos de las covariables incidentes, siempre las variables que tienen que ver con el carbono orgánico y la arcilla aportando al proceso de retención. La incidencia de los óxidos de hierro en aluminio también es importante, o ha sido registrada importante en la retención de glifosato. Aquí podemos ver el resultado de estos modelos plasmado en la distribución espacial. Esta es la distribución espacial de retención de atracina. Podemos ver que la retención va creciendo hacia el este, hacia los suelos más arcillosos. Y además, además de ver la distribución espacial en sí, podemos ver los mapas de incertidumbre del error, tanto como los desvíos estándares, también derivados de la distribución a posteriori predicha, o la amplitud del intervalo de credibilidad del 95%. Son formas interesantes de mostrar la incertidumbre del modelo. Aquí esta es la distribución espacial para la retención de glifosato. También podemos ver que hacia el este aumentan los valores, teniendo los menores valores de retención al oeste de la provincia. Bien, entonces las conclusiones sobre el mapeo digital de retención. Las variables que influyeron en los modelos son consistentes con estudios previos publicados a otras escalas. Por otro lado,
El mapeo digital con el protocolo permite, por un lado, identificar las variables influyentes, cuantificar sus betas, etc., y describir la distribución espacial de las mismas. Y por último, bueno, los mapas resultantes cuentan con medidas de incertidumbre, como mostramos. Bien, ahora la modelación espacial de el otro proceso que estamos estudiando, que es el de disipación. Aquí el protocolo propuesto tiene una etapa más, como este es un parámetro derivado de la cinética, implica, bueno, obviamente primero lo que habíamos dicho, la determinación de las curvas de disipación. Luego hay que estimar estas curvas para cada uno de los sitios para poder reconocer de esa manera la heterogeneidad y poder llegar a armar un modelo para el parámetro de vida media en sí. Es decir, aquí este protocolo junta la estimación de curvas sitio específicas y luego modela un parámetro derivado de esas curvas que es la vida media de disipación. La disipación, bueno, tiene un comportamiento de un decaimiento exponencial. Lo que se propone aquí es modelar este comportamiento a partir de un modelo no lineal mixto que adhiera a un efecto aleatorio, es decir, que tenga en cuenta la variabilidad de sitio o suelo a el beta dependiente, es decir, la beta de velocidad. En ese sentido, estamos reconociendo la heterogeneidad entre suelos en cada una de las curvas. De esta manera podemos estimar lo que es una curva específica para cada sitio. Aquí esto lo que quería mostrar es el resultado de un modelo de efectos fijos con una media general y un modelo de mixto que tiene en cuenta esta heterogeneidad. Bueno, los parámetros de bondad de ajuste son mejores para el modelo mixto, por lo tanto tenemos dos buenas noticias. Tenemos mejores ajustes y podemos reconocer la heterogeneidad entre suelos existe y la podemos modelar. Estas son las curvas sitio específicas para las muestras que hemos elegido. Podemos ver que en la distribución de las mismas, que la mayoría de los sitios se encuentra con vida medias por debajo de los 20 días. Eso desde el punto de vista ambiental es una buena noticia. Bueno, entonces con cada una de las vidas medias de cada uno de los sitios, lo que hicimos fue generar el modelo de predicción de vida media. Aquí me detengo un poco porque hay una serie de variables edáficas que ayudan a explicar la variabilidad de vida media, pero aparece como un factor preponderante el uso de suelo. El uso de suelo se ha agregado al muestreo porque era un registro que teníamos a la hora de hacer el muestreo y se ha categorizado en cultivo con gramínea, cultivo sin gramínea, pastura y monte. En este modelo, el cultivo con gramínea es el beta de referencia, o sea, es 0, y podemos ver que las vidas medias van aumentando, van aumentando. Es mayor para el cultivo sin gramíneas, aún mayor para pastura y aún mayor para monte. Esto tiene que ver con algo que es conocido, sobre todo para tracina, que es una adaptación de los microorganismos del suelo a la degradación de la misma. Es decir, usos de suelo con historial de atracina registran una degradación acelerada por haber estado sometidos al estímulo de los mismos. Bien, en términos del desempeño del modelo, tenemos un error relativo a la media del 22% y el 70% de los sitios con errores sitio-específicos menores al 70%. Aquí de nuevo tenemos las curvas ya no sitio-específicas, sino para cada uno de los usos de suelo evaluado, para reforzar esta idea que el cultivo de gramínea tiene disipaciones más rápidas, por lo tanto vida medias más bajas. Le siguen cultivos no de gramíneas, pero cultivos en sí, pasturas
y monte. Esta es la distribución espacial de atracina en los suelos de Córdoba. Podemos ver que en el oeste de la provincia las vías medias son mucho más altas y en el este de la provincia más bajas. Entonces, como comentarios parciales sobre la estimación de vida media, la secuencia en 2 pasos es importante para abordar o describir la distribución espacial de la dinámica de disipación. Esto implica un modelo no lineal mixto con efecto de sitio en la pendiente para estimar curvas sitio específicas. Esto mejora el ajuste y nos da la posibilidad de explorar esta variabilidad continua en una región. Y además, bueno, que el uso de suelo, que implica un historial usual de atracina, acelera las tasas de degradación. Bien, hemos modelado los 2 procesos, hemos modelado retención, hemos modelado disipación, y ahora queremos describir su variabilidad conjunta para poder así aproximar a la peligrosidad ambiental. Obviamente esto lo hemos hecho con atracina, que es la molécula para la cual hicimos retención y disipación. Por un lado usamos un índice ampliamente utilizado, que es el índice GUS, que básicamente relaciona en una ecuación y propone una clasificación de categorías que definen la propensión a pérdidas por lixiviación. Podemos ver que para el noroeste de la provincia el índice registra valores de alta propensión a pérdidas por la lixiviación, pero para el resto de la provincia este riesgo implica moderado a bajo. Otra forma que tuvimos para poder evaluar la covariación de los índices fue estos coeficientes de correlación cruzada espacial. ¿Por qué? Porque la correlación condicional a la localización geográfica cambiaba de magnitud y sentido. Es decir, este índice, que es un índice de Anselin modificado, lo que permite es reconocer tanto la correlación directa como la indirecta y así generar 4 categorías de magnitud y sentido de la correlación. Podemos ver que se reconocen estas 4 condiciones en la provincia. Bien, entonces bueno, ya tenemos una caracterización de los 2 índices y tenemos una caracterización de la situación edafoclimática en sí. La peligrosidad ambiental asociada al uso de un herbicida depende de la posibilidad de que la molécula salga del sistema suelo para alcanzar otros compartimentos donde pueda ser expuesto hacia los organismos vivos. Es decir, de nuevo, el suelo es nuestro amigo en ese sentido y entendemos que las situaciones que indiquen una posibilidad de que la molécula salga del sistema como tal, esa es una situación peligrosa. Bajo esa premisa, lo que identificamos son las siguientes condiciones. Por un lado, en el noroeste de la provincia, una situación que probablemente sea la más preocupante, donde hay una baja retención y una alta vida media. Además, habíamos comentado que eran suelos muy sueltos, entonces la susceptibilidad a pérdida, ya sea asociada a la matriz líquida, ya sea por lixiviación o escurrimiento, es importante. A esto se le suma que, bueno, es una zona de altas pendientes, por ser zonas de serranías y piedemontes, y que las precipitaciones se concentran en épocas estivales. Bien, por otro lado, tenemos una condición al este de la provincia que implica una alta retención y una baja vida media. En este sentido, hay, bueno, por su alta retención, baja posibilidad de que se pierda la molécula, por ejemplo, en fase fluida. No obstante, se puede dar la pérdida de la molécula por arrastre o adherencia a las partículas de suelo, es decir, condiciones que tengan que ver con la erosión hídrica o eólica podrían ser peligrosas. Y por último, una situación donde hay una baja retención y una baja vida media. En ese sentido hay un bajo potencial
por arrastre, es decir, adherido a la partícula, pero bueno, también se trata de una zona de suelos muy sueltos, recordemos que era la zona con el mayor porcentaje de arena, en el cual el transporte vertical, al tener una retención baja, esto también se puede intensificar. En épocas de lluvia, sobre todo, hay que prestarle especial atención. Bien. En sí, las conclusiones sobre la covariación espacial de los índices. En primer lugar, que evaluarlas de manera conjunta nos ayuda a identificar diferentes condiciones de peligrosidad, que las zonas previamente propuestas manifiestan diferentes comportamientos respecto a la covariación de los índices. Esto nos permite y nos asiste a la interpretación y la evaluación ambiental en función de las múltiples variables del sitio que le hemos agregado a la interpretación. Bien, entonces, ya para redondear, estas son las principales contribuciones de este trabajo de tesis a nuestro criterio. En primer lugar, bueno, la secuencia metodológica diseñada para el tratamiento estadístico de los datos de retención y disipación, y creemos que estas secuencias metodológicas aportan a estudiar procesos de contaminación asociados a la matriz de suelo a escalas regionales en general. Bien, este abordaje multidimensional para identificar situaciones contrastantes en términos de potencialidad de la contaminación por el uso de uno de los herbicidas en la provincia. Realmente creemos que hemos hecho un aporte a la infraestructura de datos espaciales del territorio estudiado. Y por último, creemos que bueno, los mapas generados son un insumo importante para modelos de riesgo más abarcativos. Muchas gracias. No sé si, bueno, realmente les agradezco muchísimo. Los agradecimientos me parece que si los puedo dejar para después de la ronda de preguntas, si me permiten, pero es esto lo que yo tenía preparado para mostrarles del trabajo de tesis. Perfecto, Franca. Tengo mi cámara apagada. Sí, perdón, Franca. Dale. ¿Activo la cámara? Probemos, sí. Bien, por lo menos para empezar con la ronda de preguntas. Entonces, cumplida la parte de la exposición libre por parte de Franca, pasamos a preguntas alternadas o rotativas por parte de los jurados. No sé quién querría empezar. Lo que les voy a pedir por el riesgo de cualquier interrupción en la conexión es que en una primera vuelta hagan una pregunta cada uno, así nos aseguramos que todos los jurados tengan oportunidad de hablar. Si después sigue todo bien, seguimos con el intercambio libre en el orden que vaya surgiendo y a ustedes les parezca. Bueno, ¿les parece que deje de compartir la pantalla para evitar en este momento? Sí, podríamos pasar al video y si algún jurado tiene una pregunta específica sobre una diapositiva, volvés a compartir. Perfecto, listo. Carolina, ¿está todo bien de tu lado de la grabación? Sí, está todo perfecto. Está todo perfecto. Bueno. Estoy grabando. Bueno, entonces le doy la palabra y la imagen, si quieren, al jurado que le parezca. Perfecto. Sí, creo que no establecimos orden, en realidad, para preguntar. Bueno, adelante, entonces. ¿Valeria? Sí. Adelante. Bueno, hago yo una pregunta y después le cedo la palabra a otro de los jurados. Mi primera pregunta es bastante, ya me imagino la respuesta, pero bueno, ¿qué fue lo que hizo que no pudieras completar, digamos, la parte de disipación para glifosato?
digamos, y si tenés pensado en algún momento, tienen pensado hacerlo. Sí, tenemos pensado hacerlo. De hecho, tengo las muestras acá en el armario que tengo acá al lado, pesadas y esperando para alargar la incubación. La verdad que nosotros las determinaciones por HPLC las hacíamos en un principio por servicio. Yo ahí no lo nombré, pero los KD lo hicimos por servicio en La Pampa. Y bueno, para lo que es la disipación trabajamos conjuntamente con la gente del CEPROCOR, pero bueno, es una cuestión de costos, las devaluaciones y bueno, ciertas cuestiones ahí analíticas que nos... Pero sí, la idea es con el CEPROCOR, bueno, podemos resolverlo para atracina y lo vamos a resolver para glifosato. Hemos puesto la técnica a punto en la primera parte del año. Y bueno, ahora tenemos que largar las incubaciones. Bárbaro, gracias. Susana o Antonio. A ver, tal vez Susana, porque no estoy muy acostumbrado a su sistema, aunque está bien, ¿no? No sé. No sé, Susana. Sí. Muchas gracias, Antonio. Entonces, comienzo yo. Te felicito, Franca, sobre todo los cambios que hubo desde la primera versión de la tesis, que estaba un poco pobrecita, ¿no? En muchos aspectos, y que supiste escuchar todo lo que te decíamos y incorporaste, cambiaste y mejoraste mucho, muchísimo. Así que te felicito por eso. Bueno, la felicito a Susana Hank por la base de datos que ha generado, que me parece extraordinaria. Mejoraste mucho la explicación también, había mucha duda en cuanto a protocolos, tanto de muestreo como de análisis y demás, y mejoraste bastante la explicación. A mí me queda todavía un poquito de duda, me gustaría que nos cuentes un poco más, ¿no? Esa parte, porque me encanta todo el procedimiento estadístico de modelización, me parece toda la secuencia, el protocolo que eligieron, es muy contemporáneo, muy inteligente, muy ingenioso muchas veces, ¿no? Pero me parece que falta hablar un poquito más de las suposiciones que se hacen, ¿no? Entonces, creo que sería necesario que hablemos un poquito de eso. Por ejemplo, cuando nos contás que las muestras de suelo, ¿no? Todas esas variables que se miden en los 15 centímetros más superficiales del suelo y que incluyen variables tan puntuales como pH, porcentaje de arena, porcentaje de sodio, cosas que nosotros sabemos que varían tanto en pocos metros de suelo, allí está muy bien representado por un protocolo que toma 20 submuestras en un área que tiene un radio de 100 metros, hasta ahí entiendo bien. No me queda claro cómo fue elegida esa porción con un radio de 100 metros que está representando, ¿me equivoco? ¿O representa en tu grilla a una celda de 20 por 20 kilómetros cuadrados? Primero contestame si eso estoy errada o es así. No te equivocas, sí, la celda, la grilla del muestreo es de 20 por 20 kilómetros. En total, los sitios que georreferenciamos son 352, y sí, lo que es una muestra de suelo compuesta por un radio de 100 metros a la redonda. Eso sigue ciertos protocolos de muestreo de suelo, el término esto de hacer el radio y hacer la muestra compuesta. Sí, entiendo que es una aproximación gruesa, pero realmente para evaluar la heterogeneidad del territorio
siempre nos gustaría tener datos más precisos, pero la grilla... Bien. Sí, está perfecto. Quería saber si lo entendía hasta ahí. Gracias, Franca. Entonces, es así. Entonces, con un área que tiene un radio de 100 metros, bien muestreada, estamos representando qué pasa en una celda de una grilla que tiene 20 por 20 kilómetros cuadrados. Y además después... Perdón, pero yo allá no lo después veo... estamos modelizando para llevar a una resolución de 2,5 por 2,5 kilómetros. ¿Es verdad? ¿No? Entonces llevamos esa información que la teníamos en 20 por 20 kilómetros cuadrados, o sea, ¿no? La próxima observación está con suerte a 20 kilómetros de distancia. Estamos llevando a través de la modelización y no estamos diciendo qué supuestos hay detrás de eso. ¿Qué estamos suponiendo para poder, alguien nos dirá, inventar, ¿no? Esos datos, fabricar esos datos cada 2,5 kilómetros cuando fueron medidos nunca menos de 20. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito cuáles son los supuestos que están detrás de esa modelización. A ver, los supuestos en términos... Hay una cosa que a mí yo no le entiendo como que el sitio, o sea, el sitio que nosotros georreferenciamos sea representativo de la grilla de 20 por 20 kilómetros, porque eso sería otorgarle una media a la grilla, es decir, como, sí, a la superficie que contempla ese sitio. Nosotros lo entendemos como una variable que caracteriza al sitio. Luego hay la idea de modelar el continuo es justamente que entre 20 kilómetros y 20 kilómetros podamos predecir el comportamiento de esa variable. Eso como por un lado, porque son datos de tipo puntuales, o sea, como geoestadísticos. Entendemos que hay un comportamiento medio general y lo que modelamos es su variabilidad. Yo no sé si estoy entendiendo la pregunta o si respondo. Bueno, sí, te lo venía diciendo ya antes también. Y en realidad me parece que toda esta metodología de análisis, que está extraordinaria, aplica muy bien para verdadero Big Data, ¿sí? Cuando uno tiene los monitores de rendimiento, cuando uno tiene información satelital, que lo que está haciendo es integrar para un píxel, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos haciendo el supuesto, me imagino, si lo usamos como dato para representar esa celda de 20 por 20 kilómetros cuadrados de un punto ahí adentro que tiene 100 metros de radio, estamos haciendo un supuesto muy fuerte, ¿no es cierto? Que generalmente no lo hacemos cuando usamos este tipo de metodologías para analizar información abundante, ¿no? Para analizar información que representa, un píxel integrado y sabemos que estamos integrando, sabemos que perdemos información, pero tenemos un promedio que la representa. Acá estamos asumiendo que eso que me dio Susana ahí, en esa superficie de 100 metros de radio, es un promedio del pH, del porcentaje de arena, del porcentaje de sodio, ¿sí? De esos 20 por 20 kilómetros cuadrados. No. Que la variación esa es lineal y continua entre un punto y otro a 20 kilómetros cuadrados. No lo es. Creo que necesitábamos un muestreo un poquito distinto para poder cumplir esos supuestos y para que esta modelización sea más confiable, ¿no? Claro. Sí, a ver, estoy de acuerdo que la escala es gruesa, que entiendo que de hecho estoy segura que hay variabilidad que no hemos contemplado, pero la escala de análisis es lo que tenemos para trabajar. Es decir,
nuestro objetivo era darle una interpretación ambiental al índice en sí, es decir, el índice está calculado para ese sitio, para esa muestra compuesta, como me decías, como de esas celdas entre sí. Pero no, yo entiendo que nuestros modelos no asumen una media constante en la celda de 20 kilómetros. Entiendo que sí asumen que hay una dependencia entre el valor que adquiere en este punto y en el que está a 20 kilómetros. No quiere decir que sea constante como tal, y por eso el enriquecimiento con los otros múltiples variables que capaz, por ejemplo, las climáticas de por sí las tenemos a otras escalas. Sí, sin duda, se robustecerían muchísimo los modelos teniendo información de mayor precisión, en el sentido de una grilla más densa. No falta de precisión eso, ¿no? Tenemos problemita con la precisión. La escala del análisis se define por el abarcamiento y por el grano de la información. Acá lo que tenemos es un problema de grano de la información, ¿sí? El grano de la información no es adecuado para la escala del análisis que estamos proponiendo. Sí, eso faltó. Bueno, esa era mi pregunta de la primera ronda. Gracias, Franca. Bueno. ¿Querés agregar algo más a esta parte, Franca? No, o sea, yo realmente sé que, bueno, obviamente que tiene sus debilidades, como esto está bueno precisar que es el grano de información. No obstante, creo que hemos hemos podido describir la variabilidad de los índices a escala del territorio, y ver su heterogeneidad y hablar de eso. Entonces, bueno, es decir, entiendo que mejoraría muchísimo, pero no creo que sea, ¿cómo decirlo?, malo en sí. No decimos que esté malo, para nada. No, o no adecuado, digamos, o que no podamos decir lo que estamos diciendo. Creo que con lo que hemos trabajado podemos decir lo que estamos diciendo, eso era la idea. Perdón si no soy muy precisa con el término. Bueno, Antonio me decía que no está muy familiarizado con nuestro procedimiento, lo que acá estamos un poquito limitados por la distancia. ¿Me escucha bien, Antonio? No, está bien, está bien. Normalmente lo que sucede, pero el espíritu pero, sí, es que en estas defensas hay 3 futuros colegas de la candidata que leyeron muy profundamente su trabajo, se interesaron, y tratamos de que sea una discusión con los mayores intercambios posibles, tanto con ella como entre ustedes. Pero bueno, ahora si usted pudiera hacerle alguna pregunta más o menos directa, y después sí abrimos la discusión a un intercambio mayor y opiniones. De acuerdo, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo en primer lugar me quiero unir a las felicitaciones a la doctoranda y también entiendo que son 2 directoras de tesis, ¿no? A las directoras de tesis, porque es un trabajo, entiendo que completo, aunque hubiese sido deseable que analizasen no solo la retención, sino la disipación en el pues que no resulta. Sí, me Franca, pueden oír. la mano. Si no escuchás, hace algún gesto así, Antonio repite. Sí, la última parte no pude escuchar. La última, sí, bueno, estaba entonces, después de las felicitaciones, entrando en el trabajo y tal y como ha dicho anteriormente la doctora Susana Perelman, que me hubiese gustado también
que hablasen, y también Valeria, la doctora Valeria Amé, creo, había comentado ya que me hubiese gustado ver también datos de retención de glifosato, pero como no pudo ser, pues creo que el trabajo de tesis es un trabajo consistente, que está bien organizado desde los primeros capítulos, ¿no? En donde hace una revisión tanto de la variabilidad espacial del suelo y de las propiedades del suelo, como los métodos de análisis, por una parte los métodos de análisis químicos de la tracina y del glifosato, y por otra parte los métodos de evaluación de la variabilidad espacial que se van desarrollando en los capítulos posteriores, ¿no? Entonces, efectivamente, tengo varias preguntas y también alguna curiosidad, porque el tema desarrollado es amplio y no hay espacio para exponer todo, entiendo yo, en el documento que nos han enviado. El documento, por cierto, pues está bien, están integrados todos estos aspectos. Me gustó, y también me gustó la exposición, ¿no? La primera pregunta es en relación con los métodos de variabilidad espacial. Más que una pregunta es si me puede aclarar que al final lo que ha presentado en los mapas ha sido un método de crigeado puntual, un creasing puntual, es decir, ha tomado una muestra y esa muestra se refiere a una superficie, digamos, relativamente pequeña dentro de una grilla o de una malla de más kilómetros cuadrados. Entonces entiendo que lo que hizo ha sido esto, un crigeado puntual, utilizando también la deriva externa y también un método reciente como es la aproximación bayesiana. No sé si es esto lo que tenemos en los mapas finales. Los mapas finales están construidos a partir de, claro, una regresión bayesiana donde el efecto aleatorio, o sea, el efecto de sitio está en realidad en la matriz de precisión, y no es, no es un... Sí, el tratamiento que le dimos es un tratamiento de datos geoestadísticos, o sea, en ese sentido sí puntual, pero no es un kriging estricto, sí es una función de Matern, pues, o sea, de las cuales derivan por ahí todas las semivarianzas exponenciales, etcétera, que se optimiza con un parámetro alfa. Obviamente hay una interpolación del efecto espacial en ese sentido en la malla. Yo no creo que lo podamos llamar un kriging, o sea, como usual, como en el método clásico. Sí hay obviamente una interpolación entre punto y punto, pero no es un kriging lo que hemos hecho en los mapas. De hecho, la optimización de las grillas, en realidad no de la grilla, de la malla, que da lugar al mapa, es por otros métodos. Y bueno, no, es como este enfoque, el de regresión bayesiana, no es exactamente un kriging. Bueno, muchas gracias. No, está claro que no es ni el kriging ordinario ni ninguna técnica tradicional, pero mejor, ¿no? Porque integra la aproximación bayesiana, entonces en ese sentido mejora las técnicas tradicionales y al mismo tiempo permite, como yo entendí en esos mapas, permite dar no solo los resultados espaciales, sino también los errores. Es esto, ¿no? Los errores de estimación, porque ha presentado mapas con estos errores. Sí. Ahí yo creo que, por ejemplo, los otros métodos no es que no permitan generar mapas de la incertidumbre. Un método de interpolación clásica nos deja hacer un mapa de varianza kriging. Me parece que es interesante
a nosotros realmente en el término este de poder hacer la transformación inversa sin tener que preocuparnos por la dependencia media y varianza en términos de haber modelado la estructura de la covariación residual, nos resultaba bastante conveniente. Pero los otros métodos también permiten por ahí generar mapas de incertidumbre, pero estos son como más directos. El término este de poder ver la amplitud del intervalo de credibilidad es como, bueno, estamos prediciendo un dato con esta incertidumbre. Es, no sé, simpático en ese sentido. Sí, o sea, es una ventaja que tiene con respecto a los métodos estadísticos tradicionales, entiendo yo, que efectivamente permiten obtener errores, pero no en el mismo sentido que permiten los métodos geoestadísticos, que son esos errores de estimación, ¿no? Entonces, bueno, después tengo alguna pregunta más concreta, pero no sé si prefieren continuar e intervenir antes los restantes miembros del jurado, ¿no? Carolina, ¿se interrumpió la grabación, Carolina? No, Espera, sigo grabando. salgo de aquí. Bien, perdón la interrupción, no estaba seguro, a mí se me habían congelado las imágenes, Franca, perdón, adelante. Gracias. Bueno, imagino que volvemos a retomar la ronda. Yo en el apuro por preguntar, la verdad, en el apuro por preguntar, bueno, Franca, no te felicité por la presentación. Igual que Susana pienso y Antonio pienso que la versión final del manuscrito se nota muchísimo el trabajo que hiciste posterior, digamos, al primer manuscrito que al menos que yo vi. Y bueno, lo que quizás yo no estoy muy en el área que trabajan ustedes más de este tipo de aplicaciones y por lo tanto para mí fue realmente como muy novedoso encontrarme con este tipo de trabajos, de los cuales no había visto demasiado y lo que creo que es una cosa para rescatar y resaltar, digamos, del trabajo tuyo y de tus directoras, es la importancia de la generación de datos para la provincia, ¿no? Donde en muchas áreas, bueno, yo trabajo particularmente en otro tipo de matrices, más en agua, y donde nos cuesta mucho encontrar información a partir de la cual podamos después hacer aportes. Y esto es lo que me parece, una de las cosas que me parece como muy importantes, ¿sí? Como la generación, digamos, como que todo lo que vos estás generando tiene una aplicación local que creo que es sumamente importante y digamos que es rescatable y de destacar, ¿sí? Mi pregunta es si ves posible, digamos, que todo este trabajo que vos ya hiciste sea efectivamente aplicado en el área donde, bueno, la aplicación de plaguicidas es algo que es sumamente discutido, ¿sí? Y que, bueno, nosotros que trabajamos en ríos, hay plaguicidas como la tracina, que no hay muestra de agua en un río donde no la encontremos, ¿sí? Entonces, que es algo que realmente nos preocupa, esta posibilidad de lixiviación y distribución, digamos, ambiental de los plaguicidas. ¿Lo ves posible, digamos, previo a una, o sea, como una especie de aporte a la gestión del uso de plaguicidas a un relativo corto plazo? ¿O es algo que todavía tenemos que pensar con mucho futuro, digamos, con el fin justamente de tratar de reducir riesgos? Bien, yo ahí, ojalá que sí, creo que bueno, Córdoba viene haciendo, incluso dentro del trayecto de mi tesis, no sé cómo decirlo, como algún crecimiento en esto de generar información espacializada. No soy consciente que haya una toma de decisiones coherente, o sea, que la toma de decisiones venga en relación a eso.
yo creo que hay cosas que se podrían incorporar. Córdoba hoy cuenta con un programa de buenas prácticas, a los cuales no sería difícil agregarle algún tipo de restricción en sí. Y yo creo, hay resultados de la tesis, y bueno, no de mi tesis, sino del estudio de estos procesos en general, que yo por ahí no sé si fui lo suficientemente incisiva, pero es como que son optimistas en términos de que el suelo realmente está contando con la capacidad amortiguadora de mucho de lo que se aplica. Es decir, que prácticas de conservación del suelo, que son prácticas con muchos años de diseño, de progreso y de conocido éxito, nos estarían tal vez ayudando mucho a reducir las concentraciones que ustedes están encontrando en agua o en sedimento. En ese sentido, creo que es realmente, no sé si es, pero factible, las medidas de gestión del suelo, o sea, ayuden a mitigar, y los resultados de esta tesis digamos, confirman y enfatizan eso. El suelo bien manejado es un aliado muy grande en la causa. Yo creo que sí es factible implementar una gestión localizada por bueno, los aportes estos o los otros aportes espaciales que haya del suelo en ese sentido. Y mi última pregunta. ¿Crees que una de las variables posibles, no sé si es factible que ustedes la incorporen o no, es por ejemplo la profundidad de la napa? Es algo que ¿sabés si está medido, si hay datos disponibles? Porque digo yo, está bien que hay áreas donde a vos el riesgo te da bajo, pero justamente en esos lugares la napa es alta, entonces está bien que vos tenés chance de que eso, bueno, quede más tiempo retenido y que no haya tanta lixiviación, pero justamente es lugares donde la napa está alta. Entonces, ¿sabés si existen datos de eso, si es factible de incorporarlo? Existen. Franca, te interrumpo mientras pensás un poquito la respuesta. Para aprovechar para decirle a los tres jurados que les agradezco mucho el orden en la primera vuelta, pero a partir de ahora pueden repreguntar sobre preguntas u opinar sobre preguntas de otros jurados. Lo digo especialmente para Antonio, que no está familiarizado con nuestro sistema. Es decir, ahora la discusión está abierta. Lo deseable es que la mayor parte del tiempo esté hablando la candidata, pero sobre la misma pregunta o un hilo pueden ir pidiendo la palabra cuando quieran. Susana, Valeria y Antonio. Gracias. Adelante, Franca, gracias. Bien, sí existen, hay datos generados de profundidad y de calidad de napa. Yo he trabajado con algunos de esos datos, en algún momento estuvieron libremente disponibles, y ahora nomás yo he tenido como unos problemas con el acceso a los datos en sí, pero que están medidos, están medidos. Bien. Bien. Y sí, lo que sí en la tesis nosotros como caracterizamos el proceso en sí es, para mí, la profundidad de napa sería como una capa más en la interpretación de los resultados, pero no como una covariable a los modelos en sí. Y sin duda, sobre todo en las dos zonas que por ahí yo planteé que por ahí más problema podían generar, que es la zona 4 y la zona 1 y 2, son zonas donde el consumo de agua aparte proviene de acuíferos que no son confinados y que están, o sea, y que las filtraciones, y son zonas de suelos sueltos, por lo tanto el monitoreo de ahí es importante. Además de, bueno, en términos de erosión de suelo, están también teniendo unos problemas interesantes, entonces yo o sea, si tuviera que empezar por una zona, empezaría por el sur. Empezaría por ahí. Bueno, gracias. Bueno. Antonio o Susana, cuando quieran. Yo también me alegré mucho, Franca, cuando vi que agregaste nueva bibliografía, comparás tu mapa
cuando hablas de tu mapa, haces referencia a otra gente que estudió la heterogeneidad ambiental de la provincia de Córdoba, citás a Garré, a Cabildo, y me gustaría que acá nos cuentes cuál es el aporte nuevo que hace tu caracterización de esa heterogeneidad, ese mapa que presentás, cómo mejora el conocimiento y cómo, en cuánto superpone con el conocimiento anterior, en cuánto coincide, en cuánto se diferencia, ¿no es cierto? Y qué es lo que agrega fundamentalmente. Yo creo que es diferente en el sentido de cómo, en esta tesis que es tan espacial, de cómo trata la espacialidad. Las otras zonificaciones o estratificaciones usan métodos como muy geográficos, reconociendo unidades fisiográficas y reconociendo límites, que bueno, aquí no son parte. Esta habla de una estructura espacial y agrega la dimensión del suelo como un continuo. Además, las otras zonificaciones o caracterizaciones son como muy geomorfológicas, ¿no? Y esta tiene la idea de trabajar con la parte superficial del pedón, es decir, a mi criterio, en términos por ahí agrícolas o en términos edáficos, aporta en ese sentido. Es, bueno, obviamente un poco más actual, por tener datos un poco más actuales. Es consistente en la diversidad y trabaja, bueno, como a otro nivel. Trabaja en los datos que existen, son a nivel del horizonte superficial, que es el que, bueno, trabajamos, le pedimos tanto, le pedimos capacidad, fertilidad para los suelos, le pedimos tantas cosas y bueno, esta descripción se concentra en ese sentido. Vale, muy bien. Voy a intervenir de nuevo entonces. A ver, al hablar de zonificación, en la primera parte referido a las propiedades del suelo, hay un mapa importante, un resultado importante, obtenido por un método estadístico clásico, por análisis de componentes principales. Entonces, ahí claramente se distinguen 3 zonas dentro de la provincia de Córdoba. Hay una zonación oeste-este, ahí aparecen como 3 subunidades, y luego también una zona norte-sur. Evidentemente, después, al hablar de la atracina o al hablar del glifosato, resultan unos mapas que están obtenidos por otras técnicas, por técnicas que tienen también una base geoestadística. Entonces, también hay distintas zonas, pero no hay una mayor continuidad, no hay una delimitación. En el caso de la atracina, por ejemplo, pues al hablar de la disipación, se ve también el efecto del uso del suelo muy claramente. Yo lo que quería preguntar es si sería interesante tal vez discutir la aproximación estadística, la de componentes principales, y la aproximación geoestadística, porque es cierto que la atracina, el uso del suelo es fundamental para la disipación de la atracina, pero otros factores, como por ejemplo el factor salinidad, que se aprecia claramente en la parte situada más al oeste de la provincia, si ese factor podría tener algún efecto, u otros factores, es decir, factores del suelo que puedan tener efecto en la disipación o en la retención. Esa integración pues no la he visto totalmente en el documento y no sé cuál sería la opinión de la doctoranda para en el futuro, si hay posibilidad de desarrollar un poco más estos aspectos.
no termino de como entender bien la pregunta. Si hay posibilidad de agregar, por ejemplo, los factores de salinidad como covariables de los modelos o como parte de una estratificación específica Sí, para las dos atracina. Sí, las dos cuestiones, es decir, usarlo como covariable, pues sí, pienso que también es interesante considerarlo, pero yo estaba pensando en usarlo como en la discusión, es decir, como algo que pueda explicar la distribución espacial. En definitiva, la distribución espacial que se obtiene está determinada por el uso del suelo, en el caso de la disipación de atracina, o, claro, el uso del suelo evidentemente influye en la materia orgánica, influye en otras propiedades, pero si, yo qué sé, el contenido en arena, la salinidad, etcétera, si podrían explicar también esa distribución espacial. Y yo eso por lo menos no lo he visto mucho en la discusión, ¿no? Y no sé si serían factores a tener en cuenta también. Sí, sin duda. No, en lo que es la distribución espacial no sé si es de disipación o de retención lo que están hablando de atracina, imagino que es el de disipación por estar el factor de uso del suelo ahí. Nosotros, el conjunto de variables completa que tiene cada sitio, que eso implica también la condición de salinidad, implica la textura, implica estas variables que usted me está compartiendo, se tuvieron en cuenta en el análisis, no en el modelo final, pero sí se consideraron como potencialmente explicativas. Hicimos una preselección, que de eso algo hemos hablado ahí en el documento. La preselección de variables, hicimos dos aproximaciones, una por boosting regression para ver qué variables priorizaba ese método, y eso fue una preselección para entrar al modelo. Es decir, no, en la preselección no fueron lo suficientemente influyentes. ¿Que influyen? Estoy segura que sí. O sea, si nosotros hacemos un análisis contrastante entre un sitio que está en la periferia de Salinas Grande y un sitio que está en la llanura loésica, seguro vamos a tener diferencias, pero en el modelo no participaron como variables, no se ponderaron como variables explicativas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, si me permiten todavía una pequeña cuestión metodológica. Al final integra en el último capítulo la retención y la disipación, y creo que habló ahí de una correlación cruzada entre las dos variables. ¿Podría ampliar un poquito más el método usado en ese caso? La correlación cruzada es el método de Anselin, el que describe las cuatro categorías. Sí, pero, a ver, en concreto no es un cocrigeado tradicional tampoco, ¿no? Es una aproximación un poco más sofisticada. Sí, es... Me encanta la palabra. La verdad que fue gracioso con eso, porque cuando lo que hicimos, yo digo, bueno, a ver, lo primero que queríamos hacer era como un co-kriging, pero claro, para hacer un co-kriging entre las dos, tenían que compartir la estructura espacial, y eso ya sabíamos a priori que no pasaba, digamos, ¿no? Que no era así. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo la correlación es distinta en las zonas? Sí, es distinta de acuerdo a la zona, porque es distinta de acuerdo a la porción del territorio. Entonces lo que hace es un coeficiente de correlación lineal, pero entre un grupito de puntos que se definen, ahí sí, por una red de vecindarios, es decir, se da una distancia, se define un grupo de puntos y entre esos puntos se calcula la correlación y... por eso se llama correlación cruzada espacial, porque obviamente, bueno, permite. Y después se hace ahí sí se usa un método cluster de las
correlaciones y se identifican las cuatro magnitudes. Para correlaciones que cambian de sentido, me parece que que está bueno. No obstante, nosotros ahí tenemos como un trabajo futuro, una línea de investigación futura que es en la modelación conjunta de los dos procesos. Ahí también hay algunas cuestiones de los métodos bayesianos que nos pueden ayudar, o sea, de estimar una estructura espacial para una estimación conjunta bivariada de los procesos, y es algo que vamos a abordar de aquí para adelante, digamos. Es decir, está como identificada la covariación o la correlación, pero no modelada en sí. Ahí se me congeló, no sé si... Antonio, ¿puedo escuchar bien la respuesta, Antonio? Parece que lo perdimos, Antonio. Yo quería tomar algo que él dijo que me encantó, pero no sé si estamos. Yo te veo a vos moviéndote y a Antonio congeladísimo. Susana, ¿puedo aprovechar para que decir algo que me quedé de lo que me preguntaste? Dale, con gusto. Un gusto escucharte, Franca. No, que por ahí me quedé pensando que dijimos, o sea, yo también creo que muchos de estos métodos han sido por ahí diseñados de los métodos que relaté, ¿no? Para el Big Data, ¿no? Y realmente cuando uno trabaja con estos datos ambientales es difícil. Pero me queda, o sea, bueno, es una discusión. Yo no sé si INLA o la regresión bayesiana es un método diseñado como tal. Sí, que era la Pampa. Ay, perdón, se me corta. Qué bajo. Me parece que está hablando Antonio. Yo voy a sacarme a ver si ayuda. No. No quería que... Sí, ahora... No, yo... Sí, la pregunta que hice acerca de la correlación espacial, esa quedó finalizada, quedó clara, pero la siguiente, pues no sé si me oyeron o yo no he escuchado tampoco, ¿no? La siguiente no la llegué a formular. Es eso. Adelante, Antonio, entonces. Sí. Entonces, la siguiente pregunta, y un poco pensando también en el futuro, el trabajo en este caso está realizado en la provincia de Córdoba, y en esa provincia claramente hay pues, dos tipos diferentes de pampa, creí entender, y también es que se continúan en otras provincias, es eso, que se continúa en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. Y también, por otra parte, hacia el oeste, pues aumenta la aridez, hay salinidad, y eso también influye en los suelos de otras provincias. Entonces la pregunta sería, ¿sería posible o sería capaz, a partir de estos datos obtenidos en la provincia de Córdoba, extrapolar a otras condiciones similares en Buenos Aires, en Santa Fe, etcétera? Siempre que las condiciones sean similares, claro. Yo mientras que me animaría a hacerlo en el dominio de las covariables, o sea, es decir, si las variables, como usted un poco dice, las condiciones similares, yo lo asumo a las variables explicativas, es decir, a las condiciones de suelo, clima, sí. Sí, me animaría. No obstante, no sé tampoco si puedo confiar tanto en términos de extrapolar sin tomar otras muestras o tomar otros sitios. Sí, no estoy pensando, perdón, en un trabajo científico que evidentemente requeriría otras muestras, pero hacer recomendaciones, etcétera, ¿no? Recomendaciones de utilidad para los agricultores a este nivel. Sí, yo creo que lo más interesante de lo extrapolable por ahí del trabajo, es decir, que
nosotros vimos cómo varían las condiciones de peligrosidad según variables más edáficas o ambientales. Es decir, que en términos de un trabajo no científico, o sea, un trabajo más pragmático, yo sí creo que es replicable el hecho de decir, bueno, a ver, nosotros tenemos estas condiciones edáficas y estas condiciones climáticas. Estratifiquemos el territorio, armemos nuestra zonificación y pensemos en los riesgos. Y ahí sí la cuantificación de los riesgos, tal vez producida por mi trabajo, es extrapolable como tal. No el valor predicho de retención o el valor predicho de, pero sí en términos del protocolo a seguir, con variables que en muchos territorios ya se tienen. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos con Susana entonces. Sí, Franca me estaba explicando algo, me parece, ¿no? No, me quedé pensando, no era por ahí una pregunta, sino más como una discusión. No sé si estos métodos bayesianos, que bueno, estamos explorando nosotros cada vez más, se están haciendo muy populares, si realmente están configurados como, por ejemplo, los árboles de regresión o por ahí los métodos de reducción de dimensiones para tantos datos. Me parece que son como un intermedio ahí entre el Big Data y los estudios ambientales por ahí más clásicos. Me parece que tienen ahí una potencialidad para explicar, porque por ahí, no sé, a nosotros lo que nos pasa es que son fantásticos todas las alternativas que hay en Big Data, pero realmente con cuestiones ambientales, generar un Big Data no es tan fácil, es decir, medir todo bueno, lo que... Sí, los agrónomos en este momento trabajamos muchísimo con información de esas dimensiones, ¿no? Con resolución espacial muy diferente a esta, ¿no? No, yo lo que más me refería era a qué supuestos necesitabas hacer acerca de qué es ese punto, ¿no? Con radio de 100 metros en ese cuadrado de 20 por 20 kilómetros cuadrados y qué es lo que pasa desde un punto hasta el otro para que vos puedas modelizarlo y generar información intermedia que no tenías, ¿no? Yo preguntaba más que nada referido a eso. Y de lo que me encantó de Antonio fue que hubo un par de cosas, ¿no? Una que vos terminaste diciendo, sí, obviamente esa variable influye, pero claro, es que no fue seleccionada por el modelo, entonces no lo tenemos acá. Lo mismo que obviamente sabíamos que el uso del suelo influía y entonces acá, y ni siquiera tenemos un dato, por ejemplo, no, lo que me encantó de Antonio fue eso de, esta es una aproximación más sofisticada. Quiero que hablemos un poquito también de la sofisticación en el análisis estadístico. Me parece que mejoró mucho la tesis en ese sentido desde la versión anterior a esta. Por suerte conseguimos sacar algunas cosas sofisticadas de más, ¿no? Banca eso de hacer componentes principales con dos variables, componentes principales georreferenciadas con dos variables para ser representadas en un espacio de dimensión 2, ¿no? ¿Qué reducción de dimensionalidad estábamos hablando? O sea, hay mucha cosa que es demasiada sofisticación o sea, muchas veces innecesaria, pero además el problema es el muro que le pone a el investigador realmente interesado en los resultados de ese estudio y que quiere entender cuál fue el procedimiento por el que se llegó a esos resultados, y tenemos que hacer un esfuerzo en comunicarlo de manera más simple y más entendible, correcta, pero bien. Por ejemplo, a lo que iba es el tema de... tampoco entendí muy bien cuál es la resolución que tenés para el uso del suelo, ¿no? Es que para cada muestra que vos tomaste para hacer tiempo medio de disipación, ¿sabés ese lote que uso actual tenía del suelo? ¿Es esa la información que estamos usando? Sí, sí. Sí, usamos... No podemos comunicar si hay diferencias directamente, diferencias en el promedio del tiempo medio de disipación entre usos de suelo. Me parece que ese coeficiente, el modelo de regresión, no es suficiente para que la gente incorpore
¿verdad? Sí, el mensaje, miren, con distintos tipos de suelo tenemos distinto tiempo medio. ¿Qué te parece? ¿No habrá maneras más simples de comunicar correctamente esos resultados? Sí, lo tomo. Sí, sí, creo que sí, que tenés razón. Que, bueno, nosotros ahí en el trabajo incorporamos un análisis clásico de la varianza en términos de uso de suelo para informar obviamente eh, en realidad el análisis era sobre los BLABs, es decir, un efecto, cuánto modificaba el uso de suelo a la media general del comportamiento de disipación. Y después, bueno, obviamente cómo impactaba eso en las vidas medias. E incluso en el mismo modelo, tratar de no dejar como esto que por ahí decimos, la referencia, sino poner poner todos los coeficientes como tal. Sí, 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 entiendo, entiendo. Y en ¿No? términos de los análisis de componentes principales, la verdad que la primera tomamos la corrección, la verdad que también nos pareció excesiva. Estábamos con el problema de que no le podíamos incorporar la espacialidad a la correlación en sí, y entonces, bueno, fuimos a la herramienta que conocíamos, que trabajábamos, que era, o sea, no eran Exageradísima para eso. Claro ¿Cómo? que sí. Sí, exageradísima para eso. Claro, sí, sí, tomo que era exagerada y por eso también agradezco ustedes están diciendo esto de que, bueno, las contribuciones de la tesis realmente han hecho crecer el trabajo y han mejorado un montón a partir de esas correcciones. Sí, sí, en eso fuiste vos suficientemente flexible como para entender, incorporar y modificar. Eso lo valoramos muchísimo, ¿eh? El cambio de una versión a la otra. Hubo cambios, o sea, es que ayer me enojé un poco porque hay cambios que no están marcados que ocurrieron. Por ejemplo, esos dos mapas de componentes principales georreferenciados y el no georreferenciado, en la versión original estaba como georreferenciado el que tenía más detalle. Yo me quedé contentísima porque me parecía, qué bueno, capta más heterogeneidad. Y Claro. en cambio se dio vuelta, tuve que ir a ver el paper de Geoderma para ver cuál era el real, se dio vuelta y no lo contaste, parece que estaba mal escrita la leyenda en el original, en el primero, estaba mal escrita la leyenda, yo me la compré y me encantó. Y entonces ayer me lo encontré al revés, tuve que ir a buscar el paper de Geoderma, y la verdad, te digo, me parece que el no georreferenciado está mejor. ¿No? O sea, si le preguntamos a cualquiera de los investigadores ambientales de Córdoba, me parece que nos va a decir que esos puntos que te marcaba el otro, que este te los borró, que te convirtió en un mapa de 4 divisiones, la descripción que nos hizo Antonio recién de la provincia de Córdoba, ¿no? 4 partes homogéneas Como totales. uso habitual excesivo. Sí, sí, sí. Entonces, eso Sí, yo lo miraría un poquito más todavía, ¿eh? Lo miraría un poco más. ¿Sí? tal vez la discusión, sí, lo tomo. También un poco lo pienso como lo planteás. Me parece que por ahí, de alguna manera, la restricción espacial puede, por un lado, dar un suavizado y una homogeneidad a las zonas para el objetivo de la zonificación, que era como que, bueno, que sean zonas desde lo espacial homogéneas, no sirve. Pero para por ahí enmascara estratificaciones, o bueno, eso como vos decías, ese punto, sobre todo ese punto que por ahí hay en el sureste de la provincia, habla de una zona edáfica diferente. En las sierras también. Y Que en las marca sierras también en las también, sierras un poco de heterogeneidad, que es y no lógico. en la sierra, es como en el pie de monte, o sea, que El es como Piedemonte, entonces, y que claro. realmente son cosas que está bueno también que la reducción de dimensión las capte. Entonces, o sea, yo creo que con fines de la zonificación, o sea, yo sigo manteniendo que con fines de la zonificación, prefiero, pero con esto de querer, pero con fines de la interpretación ambiental, capaz que sí, Yo que no como vos creo que la decís, zonificación tenga que producir un mapa como dibujado por un niño de jardín de infantes. No hace falta. Creo que somos capaces de manejarnos con un poco más de reconocimiento de la heterogeneidad. Me parece que, ¿no?
Y bueno, Incluso, sí, o sea, para quienes gestionan los recursos, me parece que sería mejor que reconozcamos un poco más la heterogeneidad, ¿no? Que no la borremos así, de esa manera tan brusca. sí, puede ser. Incluso, bueno, estamos haciendo un montón de esfuerzos por otro lado para entender la continuidad, o sea, para entender la distribución espacial en un continuo, y por eso resulta contradictorio como decir, planteamos una estratificación cuando hay tanto esfuerzo para entender la variación continua de los procesos. Entonces sí creo que Seguro, estoy de acuerdo. seguro. Bárbaro. Valeria, Sí, yo no tengo más preguntas. pregunta o comentario puede ser, Valeria, también. No, está abierto, digamos, está franca disposición del jurado para si se quedan con alguna duda o algo que querrían que ella sepa, o lo mismo Antonio, Susana. Sí, no, yo tampoco tengo más preguntas. Felicitarla de nuevo y por mí, pues, Sí, yo Bueno, también. Sí. Yo también, gracias. Muy buena la presentación, además, Franca. Muy linda. Muy bien. siguiente, bueno, ¿no? hablando de la presentación, creo que vos tenías una diapo de agradecimientos o querías decir algo Sí, más. sí, Después le voy a puedo. dar anuncio del cronograma, digamos. Después le voy a dar la palabra a tu directora por si quiere comentar algo, y después los va a saludar el director de la escuela, el doctor Gustavo Madoni, que lo tuvimos de público calificado durante toda la exposición también. Entonces, Franca primero y después Mónica, si les parece. Dale, genial. Em, ahí, si me avisan si ven la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, realmente son agradecimientos generales porque son un sinnúmero de personas que han aportado, no quisiera personificar. Lo primero, al sistema completo, científico, educativo, público y nacional, por ser obviamente el conjunto de instituciones que motorizaron este proceso. Realmente para mí, desde siempre, he ido hasta un jardín maternal preuniversitario, así que es como algo que me ha contenido siempre. Y bueno, en eso destacar a las personas que lo construyen, sostienen y disputan cada día. Esto implica un agradecimiento a todo al proceso, en las personas que realmente forman parte de las instituciones, y las instituciones funcionan a raíz de eso, y nosotros somos un producto, por así decirlo, de eso. Realmente muchas gracias. Eso obviamente incluye el esfuerzo de los jurados, todo lo que han aportado, de la escuela de posgrado, directores, grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Una especial mención a las grandes brujas en esta causa, como pongo así. He tenido la suerte de estar acompañada bueno, por Mónica y por Susana, que son dos mujeres con una capacidad de trabajo impresionante, un apoyo que siempre me han brindado, y la verdad, bueno, además de que son completamente un ejemplo a seguir. En estas grandes brujas, bueno, tengo que agregar específicamente a mi mamá, porque bueno, además de ser mi mamá y como todo su mamá, es una persona que en lo que es la ciencia y la técnica también está incluida en este sistema, y en el proceso de doctorado en general, ella ha sido mamá y a veces también parte de otros acompañamientos. Y bueno, en general a todas las personas que confieran en la potencialidad del aporte brindando el suyo, que eso implica cualquier ayuda o cualquier estímulo que puedan haber brindado. En serio, realmente, bueno, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. Bueno, gracias, Franca. Si tu directora, la doctora Balsarini, puede poner su imagen y su voz, si es que quiere, después de que le dijiste bruja, según entendí, no sé.
Mónica, ¿estás por ahí? Si no, si el doctor Madoni está disponible, podemos... Está, pero no se escucha. Bueno, Gustavo, ¿estás disponible para saludar a los jurados y a la tesista? Hola, ¿se escucha? Sí, Mónica. Ah, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahora ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a la escuela, Alberto Soriano, muchas gracias a los evaluadores, al tribunal, y solamente por todas las contribuciones, simplemente aclarar que este ha sido un tema muy Sí, se amplio. escucha. Ah, bueno, gracias. Este ha sido un tema muy amplio. Franca se enfrentó a un desafío grande para cumplir en 4 años y medio, porque abordó aspectos de las determinaciones en laboratorio de estos parámetros de la dinámica de los herbicidas. Tuvo que hacer trabajo de laboratorio. La verdad que aparte de los grandes costos que esos trabajos tienen y que en algunos casos tuvimos ayuda, parte se pudo hacer porque ella fue a los laboratorios a colaborar, entonces tuvo que aprender y las muestras salieron un poquito más baratas. Hay costos así de 300.000 pesos y era la verdad que bastante costoso para las posibilidades de proyectos de investigación que tenemos. Pero además se quiso enfrentar a abordar la tarea estadística y para eso, por su formación de ingeniera agrónoma, requirió profundizar sus estudios e hizo la maestría en estadística aplicada y ha rendido todos los cursos con un enorme esfuerzo y yo puedo notar el progreso gigante en esta área que ha experimentado. Sin duda es una persona joven y tiene un hermoso camino para andar y para seguir especializándose, seguir fortaleciendo su formación en ambas áreas o en alguna de esas dimensiones, porque la verdad que trabajar todo a mí me pareció mucho. Entonces ella llega en septiembre del año pasado con una necesidad así urgente de terminar la tesis antes del 20 de septiembre y ahí es que se escribe muy rápido y sale un documento con bastantes fallas, por las cuales pido disculpas y agradezco terriblemente el trabajo que han hecho los revisores de recomendaciones y también agradezco a Franca su amplitud por entenderlo y poder cambiar, reestructurar un capítulo entero. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado presentes. Gracias a Susana a Susana Han por el acompañamiento permanente en la parte fundamentalmente de interpretación más agronómica de este problema. Gracias, Mónica, y gracias, sí, también, doctora Hank, por la presencia y el trabajo previo que estoy seguro hizo. Doctor Madoni, Gustavo Madoni, director de la escuela, quería saludarlos, estuvo presenciando la tesis. ¿Estás ahí, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, como pasa siempre, les quiero agradecer a Franca y a todo su comité por haber confiado en la Escuela para Graduados Alberto Soriano para tu formación. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta instancia. Siempre la defensa es la instancia final, pero es una gran alegría, no solo seguramente para vos y todo tu equipo directivo, sino también para nosotros como formadores y como escuela. Tener un egresado es nuestro objetivo.
y entonces haberlo logrado, la verdad que nos llena siempre de alegría, con esta manera extraña que tenemos ahora, pero que gracias a Dios nos hemos ido adaptando muy rápidamente a estas defensas a distancia, que verdaderamente es posible la conexión, y verdaderamente quiero destacar a la gente de la escuela, en primer lugar a la comisión de doctorado que coordina todo esto, y Roberto Fernández como su director, Gabriela Velero como secretaria, y Carolina Espinosa desde la escuela logró la conexión, y la verdad es la tercera tesis a distancia y que ha salido muy bien. Así que eso también es una alegría que se haya podido realizar, y nos demuestra que a pesar de la distancia estamos todos unidos, cuidándonos. La otra cuestión que quiero agradecer es al comité evaluador, que siempre hace un gran esfuerzo y se nota por todo lo que escuché que han trabajado mucho, y verdaderamente ese es el rol del comité evaluador, enriquecer el producto final, y creo que por lo que he escuchado ha habido muy buen feedback entre los evaluadores, Franca y su comité, para ir incorporando todas las observaciones que se realizaron a este momento. Y la otra cosa que quiero destacar, y no les quiero ya robar más tiempo, es la verdad que ha sido una verdadera defensa. Muchas veces en esta instancia se llega al momento de la defensa en donde ya hay pocas preguntas, sin embargo han seguido trabajando, y la verdad que eso también es bueno destacarlo. Así que bueno, Franca, simplemente te felicito a vos, a todas, a tu director y codirector y consejero, y a todo el comité evaluador le agradezco muchísimo por haber hecho el trabajo que hicieron. Simplemente era eso lo que quería agregar. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces, Gracias, Gustavo. Gusto verte. Entonces ahora pasaría a la parte en la que se retira el público. Carolina va a dejar de grabar. Franca, si quiere, saluda y se retira, así como la directora, perdón, la codirectora y el director de la escuela. Y pasaríamos a la deliberación con el jurado, en principio con la presencia de la directora Mónica Balsarini, que tiene voz en la elaboración del dictamen, pero no voto, por si el jurado tiene preguntas. Entonces, te saludo, Franca. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. En esta escuela no tenemos la tradición que tienen otras de una lectura pública del dictamen. El dictamen lo redacta el comité y después te lo comunica por, en este caso, por correo electrónico. ¿Sí? Bueno. Así que ya te saludamos por esta vía y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias de nuevo por hacer esto posible y estamos en contacto. Un gusto. No sé realmente. si sigue en línea Gustavo, les estoy agradeciendo, y también a Susana Hank. Y Carolina, por favor, quédate en línea para cortar la grabación. Quería tomar la palabra de Gustavo, de Franca, ¿cómo te defendiste? Fue una verdadera defensa, un gusto. En caso se quedó grabado, pero eso se llama Gracias. Hay dos estilos de defenderse, y hay uno que es ponerse a la defensiva, y eso aquí no ocurrió, eso es bueno. No, bueno, muchas gracias por los aportes realmente, o sea, creo que coincidimos mucho y que, bueno, esto va a seguir creciendo. Así que, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Yo me desconecto. Adiós.